Pues como les decía, vale la pena analizar este tema no solo por este hecho lamentable, sino irnos de fondo para analizar la transfobia en el país, cómo está el panorama y la seguridad de la población LGBTIQ+ en Colombia. Y por eso invitamos a voces expertas, cada una desde su orilla, y se las presento. Está con nosotros aquí en el set de La Otra Cara Marcela Sánchez, ella es directora de Colombia Diversa. Marcela, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. También está con nosotros Viviana Vargas, abogada, defensora de derechos humanos, experta además en temas de género. Viviana, bienvenida aquí al análisis. Gracias a ustedes por la invitación. También tenemos desde la perspectiva psicológica Julián Andrés Gutiérrez, él es psicólogo, defensor también de derechos humanos. Julián, bienvenido aquí a Cable Noticias. Gracias, John. Un saludo a ti, a todos las y los televidentes. Y también virtualmente está conectado con nosotros el doctor Elmer Montaña, abogado penalista, para tener esa perspectiva jurídica importante en estos crímenes de odio. Doctor Montaña, gracias por acompañarnos. Gracias, John, por la invitación. Un placer estar con ustedes en este debate que me parece supremamente importante. Bien, Marcela, quiero empezar con usted para preguntarle precisamente su visión sobre este caso y que nos dé además un panorama de la transfobia en Colombia, porque la gente tiene que entender que esto no es un caso aislado, que esto es un caso de muchos que se presentan en el país. Este caso es atroz, el video es cada vez más indignante, es muy fuerte lo que pasó con Sara Millaray, pero nos tiene que servir para explicarle al país que la transfobia es más presente de lo que creemos, ¿no? Sí, yo creo que la clave de este caso que nos señala de manera tan dolorosa a Sara, el caso de Sara, es justamente eso, que no es un hecho aislado. Y bueno, aquí hay expertos que nos pueden explicar mejor qué es eso de la transfobia. En Colombia Diversa nosotros analizamos particularmente 3 fenómenos de violencia: violencia policial, amenazas y homicidios. La principal población víctima de homicidios son hombres gay. En segundo lugar están las mujeres trans. Sin embargo, digamos, tenemos una relación más o menos de 60-40%, es decir, nosotros en el año 2023 reportamos cerca de 45 personas trans, que la mayoría son mujeres trans asesinadas. En el 2024, 40 mujeres trans fueron asesinadas. En este momento llevamos, mal contados, porque todavía no tenemos cifras oficiales, 27 personas LGBTIQ+ asesinadas en estos 3 meses en Colombia, de las cuales 13 son trans. 7 de esas han ocurrido en Antioquia. Nosotros hemos reportado que los sitios donde más ocurren homicidios, o que por lo menos donde más hay registro, son Cali, Medellín y Bogotá. Hemos señalado reiteradamente que el Valle de Aburrá, no solamente Medellín, sino en Bello particularmente, hay una situación preocupante. Hemos dicho también los lugares donde ocurren los homicidios, los sitios donde encuentran los cuerpos, las fechas, las edades. Hemos encontrado también factores de vulnerabilidad, como por ejemplo el trabajo sexual, la habitabilidad de calle, el consumo de sustancias psicoactivas, la situación de migración o incluso temas de racialización. La población trans es la principal víctima de violencia policial en Colombia, es decir, ahí sí se invierten, digamos, los grupos poblacionales afectados. Si en homicidio son los hombres gay, en el caso de la violencia policial son las mujeres trans específicamente las que hacen trabajo sexual en calle. Y eso es preocupante, ¿por qué? Porque la policía envía un mensaje muy negativo cuando acosa a la población que debe proteger o cuando la violenta. Y yo siempre pongo este ejemplo: si en un parque en Bogotá una vez hubo una pareja de hombres que se estaban dando un beso y los vecinos los sacaron de allí, las vecinas, llegó la policía y en lugar de hacer un trabajo pedagógico, lo que hizo fue sacar a la pareja del mismo sexo. ¿Qué mensaje está enviando? Que utilizar el espacio público está prohibido. Y eso por parte de una autoridad. De una autoridad, entonces se manda manda un mensaje realmente contrario. Marcela, pero le pregunto, ¿podemos decir que está empeorando la situación de seguridad de la población trans en el país? Es decir, ¿esto va como empeorando cada vez más? Yo creo que hay algo que cambia y es justamente que estemos en este programa hoy. Y es que nosotros llevamos en Colombia Diversa 20 años denunciando esta situación. Nosotros no solamente tenemos cifras, hemos acompañado casos a nivel penal en representación de las víctimas de homicidio. Hemos llevado casos de acceso a la salud por parte de mujeres trans, temas de discriminación de uso del espacio público, de sitios privados, discriminación de sus propias familias.
en niños, niñas y adolescentes y personas adultas trans. Sin embargo, nos hemos sentido, junto con las organizaciones trans, que también deberían estar aquí hablando, solas. Parece una voz aislada que está hablando sobre violencia de una población muy particular. Y creo que lo que nos demuestra, y por eso decía también en la discusión en este programa, es que algo ha cambiado y es que sí hay más voces diciendo esto no lo podemos tolerar. O sea, hace 20 años era la población LGBT allá hablando de su violencia. Hoy es una ciudadanía un poco más consciente diciendo no podemos tolerar este tipo de violencia. Que, insisto, no es aislada, que hay unos patrones, que sí es cierto que en ámbitos de conflicto armado, que no solamente los asociados a las guerrillas, sino a bandas criminales en los barrios, hay situaciones de control poblacional, de control de qué ropa lleva la gente, por qué calles puede circular, de qué manera, y esto no lo están haciendo las autoridades, lo hacen grupos criminales. Y creo que eso también, el conflicto armado lo demostró muy bien, y creo que es... Ponerlo a hipótesis aquí no me parece descabellado. Y esa es la versión preliminar que confirmaba hace unos minutos el secretario de Seguridad de Bello Antioquia, que esto al parecer fue hecho por un grupo delincuencial, un grupo armado de la zona. Viviana, este ejemplo de Sara Millaray, este caso es atroz, pero es fidedigno de esos patrones que nos hablaba Marcela de violencia contra la población trans y sobre todo en estas zonas rurales. Utilicemos esto que le sucedió a Sara Millaray, Viviana, para explicar estos fenómenos, grupos delincuenciales detrás de estos asesinatos, utilizando este término que yo sé que a usted nos va a explicar por qué está tan mal utilizado, de limpieza social para agredir a la población trans, y otros patrones además de acoso constante, porque ella dejó entrever en su diario un acoso constante y diario. ¿Cómo explicar estos patrones sociales, Viviana? Bueno, yo quiero saber si el secretario de Seguridad ya se desconectó, ¿cierto? Ya me confirman si producción, si está o no. Me imagino que ya se desconectó. Sí, se desconectó. No, porque Viviana, pues es que aquí hay una información que yo creo que es importante contrastar frente al secretario de Seguridad. La primera de ellas, creería yo, que es que el mal uso de los términos, la mala conceptualización sobre las violencias y las identidades son absolutamente revictimizantes y generan mayor confusión en la sociedad cuando lo que queremos es vislumbrar sobre un fenómeno que parte también del desconocimiento institucional sobre las diversidades. Y aquí, desde la ley Rosalvira Celi del 2015, cuando se crea el tipo penal del feminicidio, el Código Penal deja de referirse a los crímenes pasionales para entenderlos desde la lógica del feminicidio. Entonces, hablar sobre crímenes pasionales en el 2025, cuando estamos hablando de los sectores LGBTIQ+, es volver a dejar en el ámbito del amor, del afecto, de la pasión, romantizar la violencia. Sí, él no se refería a este caso como tal, pero a dos casos anteriores. Yo sé a que cuáles también se refiere. los asoció al tema. Ese término no se debe usar hoy, pero además, frente a el desconocimiento que dice tener el secretario sobre antecedentes, alertas o conocimientos sobre la situación que se está viviendo en Bello, particularmente en el río donde encuentran a Sara, el 24 de agosto del 2024, la Mesa Descentralizada de Casos Urgentes sesionó en Bello, Antioquia, con presencia de la Gobernación y de la Alcaldía y de la sociedad civil. Y en esa mesa, de hecho, sobre eso hay un acta. Se deja constancia sobre el escalamiento de la violencia en Bello. Ya hubo un transfeminicidio en el 2024 donde se encontró nuevamente el cuerpo de una mujer trans en ese río. Es decir, aquí ya hay un conocimiento previo sobre una amenaza latente, un riesgo latente. Entonces, yo le pediría pues al secretario que mayor rigor con esta información, porque de esto hay trazabilidad. El contexto en Bello, como lo dice Marcela, ya se ha advertido, pero además este río y esta quebrada ha sido particularmente un eje de violencia en el municipio. Entonces, me parecía importante aclarar sobre ello porque precisamente cuando desde la institucionalidad se hacen ese tipo de afirmaciones, se vuelve a instalar la idea negacionista sobre esta violencia. Y es que sobre la transfobia y sobre los crímenes de odio y sobre la violencia hacia las personas LGBTI siempre ha existido una suerte como de duda, ¿no? De ¿esto sí será que ocurre? Ha sido tan difícil generar en la sociedad y por ende también en la institucionalidad la convicción profunda de que esto sí ocurre y de que ocurre más de lo que se quiera admitir y de que ocurre en gran parte por la negligencia del Estado. Y ocurre en gran parte porque todos esos sesgos y esas discriminaciones y esa
objetificación y patologización de las personas LGBTI ha llevado a que esa misma concepción se instale en la función pública y por ende la atención no sea la adecuada. Pasa lo mismo que pasa con las mujeres. Mire, yo hoy hablaba de Rosalvira Celi y la menciono hoy porque estábamos hablando del feminicidio y yo decía, le ha tocado a Colombia ver el horror de la violencia, de los crímenes de odio, y han sido estos casos más, yo diría que más escabrosos, donde hemos tenido mayor, como quien dice, relación visual con la violencia, los que han generado algún tipo de indignación. Entonces pensamos en Rosalvira y la crueldad que fue su feminicidio llevó a que por primera vez se hablara sobre crear un tipo penal de feminicidio, pero tuvo que ocurrir con ese nivel de sevicia, tuvo que ocurrir incluso dejando rastros visuales sobre esa violencia para que la sociedad entendiera que el machismo mata. Ocurrió algo similar con el feminicidio de Juliana Zamboní, ¿no? Donde también vimos una crueldad, una sevicia y algún tipo como de exposición amarillista por parte de los medios de comunicación sobre su muerte. Lo que llevó entonces a que la Fiscalía en su momento también creara una unidad especial para la investigación de estos delitos. Es decir, se tiene que probar el horror para que crean que existe. Y yo creo que eso es incluso para el Estado, para que el Estado se dé cuenta de que existe y que existe de tal manera. Es impresionante que el asesinato de Sara es el número 24 en este año y las organizaciones de población trans o de personas trans en Colombia llevan alertando sobre esto, llevan pidiendo la institucionalidad, que se tomen acciones que les protejan la vida, pero además que las saquen de círculos de vulnerabilidad, de pobreza, de exposiciones permanentes a riesgos, porque además, como le dice Marcela, muchas de las mujeres trans se dedican al trabajo sexual, algunas porque así lo han elegido, otras porque la sociedad no les deja otra opción. Y creo que ahí es donde definitivamente esto que pasa con Sara y lo que pasó con Rosalvira y lo que pasó con Juliana Zamboní nos muestra que esta es una sociedad incrédula ante la violencia y el crimen de odio. Revictimizante. Sí. Sí, y ya hablamos, Viviana, de fondo sobre esa política pública que hace falta, cómo estamos en esa materia en el país, pero quiero preguntarle, Julián, esta perspectiva psicológica, porque la gente allá en sus casas, mucha gente se pregunta, hombre, ¿qué puede pasar por la cabeza de alguien que es capaz de cometer un crimen de este tipo, un transfeminicidio absolutamente brutal? No vale la pena recordar los detalles, pero son verdaderamente escabrosos. La transfobia, ¿qué tiene detrás psicológicamente hablando, Julián? John, televidentes y a todas las personas, yo quiero coincidir inmediatamente con Viviana y tiene que ver con que la violencia es un fenómeno social y no solo un hecho individual aislado. Entonces, cuando llamamos un crimen pasional, los crímenes pasionales no existen. Existen motivos de violencia para hacer daño a otra persona, incluso atentar contra su vida. Eso es fundamental y eso debemos enmarcarlo. Segundo, la transfobia es una extensión de la homofobia y, por supuesto, además una extensión específicamente de la misoginia que se tiene total en este sistema binario en el cual definimos hombre y mujer. Y usted me está preguntando específicamente cuáles son las situaciones en el marco de la psicología. Y aquí yo las apuntaba específicamente y pasa por los estereotipos, pasa por los roles, pasa por las resistencias, el miedo a la diferencia, Marta, pero sobre todo las creencias y algo fundamental, el odio a la diferencia y no saber cómo dirimir esa expresión de cómo yo querer y tolerar, cuando hablamos también que la tolerancia es una situación de dominación sobre el otro, porque yo tolero supuestamente a quien creo, creyéndome superior, y por eso lo tolero, pero no aceptando que somos diferentes. Somos personas que tenemos diferencias específicas. Ahora bien, todo tiene que ver con algo que es la identidad. Y no podemos apelar a la construcción de nuestras identidades cuando tememos a la diferencia, pero cuando tememos también a la construcción de los sujetos sociales. Y tenemos un problema social. Y lastimosamente, solo hasta que ocurren estas situaciones, solo hasta que se dan estos hechos, es donde tomamos cartas sobre el asunto. Para terminar, John, es fundamental identificar que no solo este caso de Sara Millerey, más las otras personas de decenas de mujeres trans y de mujeres que también han sufrido estos asesinatos, pasan inadvertidos. Estamos en una situación de crisis, de odio y de una incapacidad de resolver nuestros conflictos, pero además que como sociedad estamos otra vez o seguimos decayendo. Y eso es lo más triste, que muchos pasen inadvertidos. Ya le doy la palabra al doctor Montaña, pero Marcela me pide aquí la palabra para un comentario. Es que a propósito de la forma en que hiciste la pregunta, me parece muy interesante aclarar que tendemos a pensar que quien cometió el crimen contra Rosalvira, quien cometió el crimen contra la niña Zamboní, quien cometió el crimen contra Sara, son unos monstruos
que se salen de casillas, casi unas personas con problemas mentales, que torturan, que provocan una violencia inconmensurable sobre su víctima, y para la sociedad es muy cómodo pensar que hay ese tipo de personajes y un poco nos lavamos las manos. Y yo creo que justamente esos crímenes lo que nos muestran es qué es lo que la sociedad está haciendo para producir esos sujetos. ¿Por qué nosotros seguimos reproduciendo esa violencia de tantas maneras? Quizás no nos atrevamos a coger un arma y hacer lo que le han hecho a estas víctimas de manera tan atroz, tan cruel, con estas formas de tortura, pero permitimos los chistes, no somos capaces de parar la violencia, no somos capaces de denunciarla. Tenemos grupos organizados y muy bien financiados en el mundo para oponerse a los derechos de las personas LGBTIQ+. Para nadie es un secreto que hay discursos religiosos y políticos que públicamente denigran de las personas LGBTIQ+. Entonces, hagámonos responsables de esa violencia. Entre otras cosas, porque cuando ya se atrevieron a asesinar de esta manera a una persona trans, es porque, como ella misma lo ha dicho en su diario, ha sido víctima de una cadena de discriminaciones que empieza desde su casa, el colegio, la calle, el sistema de salud, luego el sistema de justicia, y que la última escala, por supuesto, es la tortura y el homicidio. Sí. Y esa reflexión es muy importante, porque sí que existen estos monstruos que hacen estos crímenes atroces, pero hay muchos ciudadanos que en el día a día... Puede estar en esta mesa. Claro, sí, pero la reflexión es muy interesante, más allá del tema de que estos monstruos, y lo entrecomillo, pueden estar en nuestra cercanía, en nuestro entorno. En la casa. Hay muchos ciudadanos que no son esos monstruos, pero que todos los días generan violencia contra la población LGBTIQ+, como decía Marcela, en los entornos escolares, en los entornos laborales, discriminan, hacen el chiste. Eso también es violencia, no necesariamente llegar a estos niveles extremos. Pero quiero preguntarle, doctor Elmer Montaña, por este panorama jurídico y el panorama penal, porque aquí entramos en mucho análisis al respecto sobre el tema de transfeminicidio, feminicidio y demás. El panorama jurídico de estos crímenes de odio, doctor Montaña, ¿cómo está en el país? Además, porque genera mucha confusión. Mire que Viviana nos explica de manera pedagógica el tema, porque mucha gente podemos incurrir en errores a la hora de calificar este tipo de crímenes. Penalmente y jurídicamente, ¿cómo explicarlo, doctor? Bueno, yo lo primero que quiero expresar, desde luego, es mi indignación como ciudadano, también un profundo dolor, una enorme tristeza por el brutal asesinato de Sara. Creo que este crimen atroz, por supuesto, que nos debe llenar de muchísimo dolor y de indignación y de repudio a los colombianos. A mí me llama poderosamente la atención cómo frente a una situación de esta naturaleza no hay, digamos, un pronunciamiento masivo de la sociedad colombiana. Uno ve todavía sectores de opinión y sectores políticos muy importantes que han guardado silencio frente a este atroz crimen. Ya puesto esto desde el punto de vista del derecho penal, desde luego que entiendo que la Fiscalía General de la Nación tiene una unidad especializada para investigar estos feminicidios, que hay el interés por parte de la justicia de que este tipo de hechos no queden impunes, y por supuesto que hay unas sanciones desde el punto de vista del derecho penal que son, digamos, significativas a quien comete estos delitos. El feminicidio de esta naturaleza tiene una pena mínima de 20 años y una máxima de 40, y puede ser inclusive superior dependiendo de que concurran otras circunstancias de agravación punitiva. Pero yo creo que aquí la receta y la solución para enfrentar este tipo de problema no es, desde luego, la fórmula tradicional del derecho penal. No es el derecho penal el que va a resolver un problema de esta magnitud. Aquí, digamos, asociado a la homofobia, a esta transfobia de la que hoy se habla, están, por supuesto, unas raíces muy profundas que tienen que ver con nuestra cultura, y especialmente con la influencia de la religión y también la influencia de la política. Y hay que decirlo también, hay unas influencias culturales e incluso de alguna manera pseudocientíficas que contribuyen a que se den este tipo de fenómenos. Nosotros no podemos desconocer que hacemos parte de una cultura judeocristiana en donde está muy arraigado el repudio hacia la homosexualidad. Eso hay que decirlo con toda claridad y con todas las formas diversas que hoy se conocen. Y eso es desde la antigüedad. Y al día de hoy, todavía el cristianismo en todas sus modalidades, el judaísmo sigue predicando que la homosexualidad es una abominación.
sigue calificando y condenando a las personas que tienen una orientación sexual diversa. Nosotros vemos esfuerzos enormes por parte del Papa Francisco en el sentido de que haya un reconocimiento de esa diversidad sexual, y sin embargo la Iglesia ha avanzado muy poco en ese sentido, porque no dejan de todas maneras de considerar a las personas que tienen otro tipo de orientación sexual distinta a la heterosexual como personas que de alguna manera están en pecado, como personas que están condenadas, solo que merecen la piedad y la compasión del resto de los cristianos, y eso hace mella en una cultura. Porque es que esa homofobia y ese odio hacia las personas que tienen una orientación sexual distinta se expresa en actos tan brutales como este, y bien lo decía ahora una de las panelistas. Aquí no se trata simplemente de monstruos que de manera excepcional actúan cometiendo semejantes crímenes tan atroces. Aquí también hay una expresión de una sociedad que en cierta medida a través de esos hechos. Claro, y ese componente religioso sí que vale la pena también abordarlo y ponerlo sobre la mesa. Pero rápidamente le quiero preguntar por si en el sistema judicial colombiano aún persiste la revictimización, cuando se adecúan los tipos penales. Es decir, ¿los jueces están preparados para hacer su labor frente a este tipo de crímenes? ¿Hay algún tipo de revictimización que sigue constante en el sistema judicial colombiano o no? Bueno, la revictimización es inevitable en todo proceso judicial, por la sencilla razón de que cuando estamos hablando de las víctimas sobrevivientes, porque pues ya una víctima que no lo es, una víctima fallecida, pues no se podrá hablar respecto a ella de que se haya cometido algún tipo de revictimización, porque ya el sujeto no existe. Pero claro, pero hay familiares y demás, ¿no? Los familiares, correcto, frente a los familiares. Hay un proceso obvio de revictimización institucional por el solo hecho de que el asunto tenga que ponerse en conocimiento de la justicia, de personas que a veces no tienen la pericia, el conocimiento suficiente para abordar ese tipo de hechos, personas inclusive con prejuicios de carácter religioso y de otra índole, inclusive prejuicios también de carácter político, que no le prestan atención a este tipo de hechos. Yo he conocido ya muchísimos casos de vieja data de personas de la comunidad LGBT que se quejan de que cuando van a presentar alguna denuncia por situaciones de acoso, de hostigamiento, inclusive de agresiones, de brutalidad por parte de particulares o de miembros de la fuerza pública, la Fiscalía no les presta atención, o sea, los trata con cierto desprecio. Entonces, claro, hay procesos de victimización, pero también de desconocimiento de lo que hoy se llama una perspectiva de género que tiene que aplicarse a estos casos y entender que son personas supremamente vulnerables que requieren de una atención especial por parte de la institucionalidad, y esa institucionalidad no está preparada para brindársele, ante todo por la indebida formación de muchísimos funcionarios que tienen que ver desde los investigadores, pasando por los fiscales, por los mismos jueces y por las personas encargadas de tomar decisiones. Amén del hecho también de que eso también hay que decirlo desde el punto de vista crítico, que hay quienes asumen este tipo de hechos con un enorme desconocimiento de las lógicas que se mueven al interior y también le generan un enorme daño, digamos, a este tipo de situaciones que tienen que ser tratadas con mucha prudencia y profesionalismo. Sí, funcionarios y autoridades con desconocimiento total de estas situaciones. Viviana, quiero preguntarle por el tema de la política pública, porque bien lo decía Elmer, el derecho penal no va a solucionar estos hechos, esto se necesita unas políticas públicas y unas soluciones integrales, inversiones sociales, pedagogía y demás. ¿Cómo estamos en política pública en el país? Mucha gente dice, tenemos ahora un ministerio de la igualdad y demás que se supone debería ponerle el foco a estas situaciones. Colombia, ¿cómo está en materia de política pública? Bueno, hace creo que fue un par de semanas, si no estoy mal, el Ministerio de la Igualdad, la Dirección para la Garantía de Derechos de la Población LGBTIQ+, lanzó el documento COMPES LGBTI. Este documento es la actualización de la política pública nacional que estaba en su momento en competencia del Ministerio del Interior, el decreto 762 de 2018. Y este documento COMPES, que busca actualizar la política en cabeza ahora del sector igualdad, busca de alguna manera, y ahora lo digo y lo pongo en estos términos porque
cuando tú me dices que no basta con que exista el tipo penal, que exista la justicia, pues tampoco basta que existan políticas públicas si no se materializan derechos. Exacto. Quedan en el documento. Queda en el documento. Entonces, de este COMPES LGBTI, ¿qué nos tiene que interesar en este momento? Hay unas instancias en materia de seguridad y protección a la vida de las personas LGBTIQ+, a defensores y defensoras de derechos humanos LGBTIQ+, que ya existen, que lo que ha hecho este COMPES básicamente es generar como un sistema donde esas instancias que ya estaban funcionando se articulen y fortalecer principalmente algo que tú has mencionado, que para mí es fundamental: la inversión social, la oferta en educación, la oferta en empleo. A mí me trasnocha la idea de que hablemos de seguridad sin entender que nuestro Plan Nacional de Desarrollo fue de alguna manera vanguardista cuando habla de la seguridad humana y todas sus dimensiones, pero que en la práctica eso no se ha comprendido. Y es que no basta con tener la política pública nacional LGBTI si tú tienes una política pública nacional de seguridad y convivencia ciudadana, por ejemplo, en este momento, que va en cualquier momento a expedirse, que no recoja también las acciones que le corresponden dentro de la cartera de la seguridad. Porque es que la vida de las personas LGBTI no se pueden proteger a través de instancias ni de oferta social únicamente. Se necesita una inversión en recursos de la seguridad para garantizar infraestructura, funcionamiento de rutas, funcionamiento de protocolos, que se descentralicen. Si yo te dijera que la instancia que igual queda en este COMPES LGBTI es la misma instancia que ya existía, que es la mesa de casos urgentes, y es una mesa donde básicamente somos un conjunto de entidades, bueno, ya yo no estoy ahí, pero éramos un conjunto de entidades del orden nacional, la mayoría de ellos de nivel técnico. O sea, es tan poco importante para el Estado que iba cualquier funcionario y se iban incluso rotando, no era siempre la misma persona. ¿Y qué pasaba? Desde la Nación nos tocaba mirar cómo activábamos algún tipo de atención cuando recibíamos casos en las regiones, cuando lo que tendría que existir, como existe para la ruta de atención a víctimas de violencia de género, es al menos una ruta única nacional que se territorialice a través de unas capacidades instaladas que permita que haya una trazabilidad en el tiempo de la ruta, quiénes son las entidades responsables, cuándo se entiende activada la atención, cuándo se entiende activada la oferta, por ejemplo, de social, de protección, de prevención, porque o sea, la situación actual frente a este COMPES, ese va a ser el principal reto, que la mesa de casos urgentes, si bien va a seguir integrando un mecanismo articulador de prevención de violencias por prejuicio y discriminación, si esto no se transforma en que a nivel territorial y desde la Nación se acoja una ruta única, con entidades responsables. ¿Y esa ruta única no está en el COMPES? No, la no ruta quedó única así. no está en el Pero entonces COMPES. mire que el reto no es... De hecho, yo esperaría, la mesa de casos urgentes va a tener su primera sesión de alto nivel el 23 de abril de este año. Y yo esperaría, y ha sido, y Marcela puede dar fe de ello, una gran intención de que se cree esta ruta y que en una instancia de alto nivel, con las cabezas de las entidades, se tomen acciones para institucionalizar una ruta que permita que haya quien las atienda, quien les escuche, que esto no dependa de alguien en la Nación que llamó a un amigo en la alcaldía para que se active el protocolo. Claro, pero mire que aquí estamos hablando no solo de que no se ha materializado 100% esta política pública que está en el papel, sino que aún persisten los problemas estructurales de ese papel, de ese documento. Es increíble. Rápidamente para dar la palabra a Marcela. ¿Qué tipo de sociedad pactamos? Y eso es lo que decimos. ¿Y qué tipo de sociedad queremos? Todavía los medios refieren algunos que es una estupidez, incluso una sentencia de la Corte Constitucional que ordena la Registraduría del Estado Nacional del Estado Civil de la categoría no binario en el marco de la cédula de ciudadanía. ¿Quiénes dicen que es una estupidez? Algunos medios de comunicación todavía lo expresan de manera abierta en el lenguaje binario. Ahora bien, estamos hablando, por ejemplo, cuando la discusión se hizo en la Comisión Nacional de Servicio Civil, cuando se emitió la circular sobre las personas menstruantes, no se discutía sobre el hecho de otorgar una licencia menstrual, que por ejemplo se otorga a la Unidad de Restitución de Tierras, sino que se discutió sobre la palabra personas menstruantes, en vez de especificar sobre lo importante que es otorgar ese espacio necesario para todas las mujeres y las personas menstruantes. Ahora bien, estamos hablando de situaciones de heteronormatividad, esas situaciones que al final de cuentas nos generan conflicto y que en este caso específico del transfeminicidio intentaron castigar, marginar, generar un impacto simbólico y además ejemplificar. Y eso muestra un espacio de degradación social premeditado
en el cual todos tenemos que estar muy atentos porque es una situación en donde la salud mental de las colombianas y los colombianos está afectada. Y ya le pregunto por ese aspecto pedagógico también de esta política pública, pero Marcela, su visión desde Colombia Diversa sobre este tema de políticas públicas. Es que es increíble que todavía estemos hablando de fallas estructurales, no solo de estas políticas, y además que no se aterrizan a la realidad. Es decir, ¿cuál es el llamado? La política pública fue ordenada desde el año 2011, justamente por la Corte Constitucional en una sentencia sobre una mujer trans que no dejaron entrar a un establecimiento comercial. A partir de ahí se hace todo un diagnóstico por parte de la Corte y dice se necesita una política pública que estructure una ruta institucional para disminuirla o acabar la discriminación y la violencia contra esta población, y pues los distintos gobiernos le han venido haciendo el quite. O se deja formulada la política pero no se hace el plan de acción, o se hace el plan de acción pero no se le asignan recursos, o cada gobierno tiene esta, ¿cómo es que se llama? Esta actitud de volver a empezar, esta actitud de... Construir sobre lo construido. Sí, como no, vamos a volver a hacer el diagnóstico, y en el diagnóstico vuelve y se gastan los mismos 4 años y nos quedamos sin política pública. Ahora, realmente lo que queremos es acciones que generen transformación en la vida de las personas, o sea, que eso se llamaría impactos. Ajá, o sea, a mí reales. me gustaría que si uno de los indicadores es, no sé, no es un indicador, una actividad es la capacitación a la fuerza pública, el indicador no puede ser número de capacitaciones realizadas, ni número de personas que fueron a la capacitación. A mí me gustaría que me dijeran, en enero el número de episodios de violencia de la fuerza pública contra la población LGBT fueron 10, y en diciembre es 1. Sí. ¿Sí? O sea, la capacitación a la que fueron sí realmente tuvo un impacto en la reducción de la violencia. Los homicidios en el 2023 fueron 140. No, en el 2025 ya vamos reduciendo, o podemos tener una explicación de por qué van aumentando. Ese tipo de cosas no las vemos. Entonces necesitamos ser realmente no indicadores sobre número de reuniones, número de documentos elaborados, número de rutas, textos, lineamientos. Eso está muy bien, pero hay que dar un paso. O sea, después de 15 años, ya casi 15 años... de orden necesitamos. Y Marcela, hay que decir, concretos. como usted lo dijo, que esto no es una responsabilidad de un solo gobierno, esto ha sido un problema Política histórico, sí. Y es un problema histórico y un descuido del Estado de hace muchos años, no de este gobierno, y la intención no es politizarlo, pero una de las banderas de este gobierno sí era precisamente proteger a este tipo de poblaciones sujeto de especial protección constitucional. Desde Colombia Diversa, ¿cómo ven ese tema? Es decir, ¿se sienten un poco decepcionados de lo que está pasando durante este gobierno o no? Sí, un poco. Realmente tampoco hemos logrado como concretar, a pesar de que sí es uno de los gobiernos que más, digamos, personas ha tenido dedicadas a pensar a este tema, que institucionalmente se diseñó un ministerio, un viceministerio, que acaban de nombrar después de 2 años y medio apenas la persona encargada de esa cartera. Eso habla un poco de cómo concretar la buena voluntad, que creo que es lo que tenemos que evaluar. O sea, muy buenas intenciones, pero entonces en términos concretos, ¿qué? Y creo que esto también no solamente va para el gobierno nacional, sino para los gobiernos locales y municipales. Yo creo que esta es una responsabilidad también que tienen alcaldías y gobernaciones en este tema. Y uno se encuentra entonces que en los municipios siguen pensando que el tema LGBT es la marcha y son unas actividades culturales para cual le asignan 10 millones de pesos al año. Es como, no, eso es una falta de respeto con una población que tiene problemas tan graves como estos. O sea, el problema no es solamente de publicidad, de buenos rostros, de comunicados, de visibilidad, que es muy importante, la bandera en junio, muchas gracias, agradecemos este compromiso de la gente, pero lo cierto es que hay problemas concretos que tenemos que resolver. Claro. Y en los colegios, ¿qué pasa en los colegios? ¿Qué pasa con las rutas de atención en salud? Es decir, hay problemas concretos, y esto sí demuestra un poco el lugar que ocupa de secundario, que ocupamos las personas LGBT como parte importante de esta ciudadanía. Entonces, ¿somos ciudadanos o no somos ciudadanos y ciudadanas realmente que valgamos la pena, que merezcamos vivir dignamente? Por ahora lo que demuestran este tipo de problemas es que
Parece que no, que nos Y falta mucho hay camino. que desembolsar la plata para lo que decía Viviana, educación, trabajo y demás para este tipo de población, que eso va a redundar en la calidad de vida de ellos. Pero ahorita Marcela mencionaba un tema muy importante y dice los colegios, lo que pasa a nivel pedagógico. Y la política pública tiene que tener un componente importante de pedagogía, no solo en los colegios, sino hasta pedagogía para los propios funcionarios, para que se capaciten. Pedagógicamente, ¿cómo abordar esta situación, Julián? ¿A qué puntos deberíamos empezar a hacer pedagogía para que esto vaya evolucionando? Tenemos un gran problema, John, y es de que sigamos señalando a la homosexualidad como una enfermedad, pues entonces no hay sociedad posible, en este caso el respeto a la diferencia. Y en muchos casos, en fenómenos específicos cognitivos, emocionales, conductuales, dicen que todavía hay terapia para hacer cambiar la personalidad en torno a las personas homosexuales. Y eso es una situación supremamente contundente, estructural de la sociedad. Entonces todo se compone en la educación y obviamente los paradigmas que tenemos en el marco de la educación. En la educación a todos los niveles, desde la primera infancia, pasando por todo el tránsito del curso de vida en la formación de las personas. Entonces volvemos al tema de la sociedad que queremos, de la sociedad que aspiramos y obviamente de la estigmatización de la diferencia. Y cómo nos construimos a partir de los roles que establecemos en la sociedad, a partir también de las relaciones sociales específicas y además las construcciones específicas de las personas. No respetamos la individualidad y esa individualidad la tenemos que promover, la promueve nuestra Constitución, pero en última la Constitución solo sirve para eso, para estar allí y no para verdaderamente promover los derechos de las personas y además, en este caso, el derecho a gozar de una salud mental y un bienestar a través de la expresión de su personalidad. Una cosa más, ojo, las personas, y aquí lo tenía apuntado porque me pidió el favor una compañera del Ministerio de Salud, que por favor las personas que sientan alguna situación que atente contra su vida, marcará la línea 106 del Ministerio de Salud. Y además hay una línea nacional 155 del Ministerio de la Igualdad para poder atender a la población trans, que es fundamental que puedan utilizarla. Pero rápidamente le pregunto, Julián, también por este componente pedagógico que empieza incluso desde la infancia. Seguramente muchos papás nos están viendo en este momento y a veces no entienden estos patrones que pueden perpetuar la violencia contra la población LGBT y hablemos de esto para que los papás entren en conciencia frente a este tipo de situaciones. Bueno, empezamos por los roles. Y el binarismo que explicábamos desde el principio, no podemos definir niño o niña, esto lo hacen los niños, esto lo hacen las niñas. Y además también que tenemos que simplificar el lenguaje. Podemos estar en esta mesa y hablar en términos muy técnicos, pero tenemos que decir que las personas sencillamente pueden desempeñar cualquier rol sin ningún problema. Los juegos no se circunscriben a un género, los juegos son para todas las personas y ese es el espacio fundamental. Pero también en esa formación, en esa primera infancia, es donde identificamos, y yo quiero que en este caso pueda ampliarlo Viviana, que tiene dos niñas preciosas y además puede ampliar sobre ese tema, específicamente de cómo uno genera una conciencia de la diferencia. Y la diferencia frente a esa heteronormatividad que determinamos, quién es distinto, cómo somos, cómo nos construimos, cómo nos vemos y sencillamente aceptar desde esa construcción, obviamente padre, madre, papá, mamá, de que estamos construidos de maneras diferentes y no de una manera específica como nos orienta una sociedad que sencillamente dicta normas. Bien, ya le doy la palabra al doctor Montaña, pero un comentario de Marcela. Sí, yo creo que es bueno enfrentar este tema de la educación porque hay gente muy malintencionada que pretende decir que nosotros lo que queremos es volver a los niños y niñas gays. Infunde miedo, Y homosexualizarlos y volver a las niños niñas y a las niños, no sé, el enredo, eso no es así. Realmente el trabajo que hace el Estado colombiano con su política pública, las organizaciones LGBT, es buscar el respeto por todos y todas, independientemente de su color de piel, de una condición de discapacidad, de su orientación sexual. Tampoco pretendemos tener más derechos que la gente, porque también los malintencionados dicen, pero ¿qué más quieren? La Corte se ha pronunciado sobre ellos no sé cuántas veces, ya tienen derecho, y ahora quieren tener más derechos que los otros. No, tampoco queremos tener más derechos que los otros, queremos que se resuelvan los problemas de discriminación y violencia. Y creo que sí hay esa mala intención de generar desinformación, pánico entre los padres y madres de familia. O sea, no queremos homosexualizar a nadie, queremos que en el ámbito educativo niños y niñas se respeten unos a otras.
Bien, doctor Montaña, quiero preguntarle su visión desde la parte jurídica, porque aquí les pregunto a todos por esta política pública y cómo se puede reforzar y materializar. Pero jurídicamente, ¿qué cambios se deberían materializar? Si hay algún cambio jurídicamente en el Código Penal y demás, o más bien si se debe fortalecer el sistema judicial. ¿Falta platica para capacitar a los funcionarios, para que haya más fiscalías especializadas? Es decir, ¿qué reformas judicialmente hablando se deben hacer para que estos temas tengan una mayor preponderancia? Bueno, desde el punto de vista judicial en Colombia siempre vamos a tener un faltante, un déficit en todos los aspectos, no solamente lo que tiene que ver con la investigación y judicialización de las personas responsables de casos tan atroces como este, sino en general en relación con todos los delitos. Pero yo sí creo que es muy importante la formación de los funcionarios que asumen este tipo de investigación. Pero yo quisiera tocar, digamos, dos aspectos de los que no se ha hablado en relación con el asesinato de Sara, y es la forma cruel, desde luego brutal, como fue encontrada, y lo lleva a uno a pensar por qué no la asesinaron, digamos, en un primer momento. Si personas la golpearon de manera tan brutal, quebrándole sus extremidades, las manos y las piernas, y después la lanzaron a la quebrada, pues obviamente era para producirle un enorme sufrimiento, pero quizá también para enviar algún mensaje. ¿A quién le iban a enviar ese mensaje? Y esto sí probablemente tenga que ver, como lo decía el secretario, con la intervención de pronto de alguna organización delictiva, digamos, más allá de que pudiera haber sido un agresor individual. Y eso, digamos, hace muy grave la situación. Pero también quiero insistir en algo. Yo respeto muchísimo toda la nueva conceptualización que hay alrededor del feminismo y las reivindicaciones de las comunidades LGTBQ+, etcétera. Pero yo sí creo que no podemos perder de vista, vuelvo y repito, que la homofobia está prácticamente inscrita en el ADN de nuestra sociedad. ¿Cómo hacer frente a ese discurso homofóbico? No es casual, por ejemplo, como lo decía al principio del programa, que los casos de mayor ocurrencia de ataques homofóbicos y de esta naturaleza se ocurran en las zonas rurales, donde precisamente hay una mayor incidencia de ciertos grupos religiosos. O sea, ahí tenemos nosotros un aspecto que hay que enfrentar. Yo creo que en esta discusión en relación con la discriminación por temas de orientación sexual hay que involucrar a la Iglesia, necesariamente hay que involucrarla, porque es que se escucha con frecuencia que desde el púlpito los sacerdotes siguen predicando que la homosexualidad es una perversión, que la homosexualidad está condenada por Dios. Entonces, ¿de qué puede servir una política pública, por bien diseñada que esté, cuando un pastor evangélico o un sacerdote católico le está diciendo a sus feligreses horrores sobre la diversidad sexual? La gente va a salir a repetir eso en sus familias. Eso es lo que va a permitir, o eso es lo que esos patrones son los que le van a llevar a sus hijos, y eso va a ser parte de su proceso de formación. Entonces yo creo que aquí es necesario hacer un debate público, abierto, sin hipocresías, alrededor del tema de la discriminación, entendiendo que hay patrones de carácter religioso, también inclusive relacionados con el poder, como tiene, por ejemplo, como ha ocurrido en las zonas donde se desarrolla el conflicto armado. Los paramilitares, la guerrilla, han perseguido de manera espantosa a las personas debido a su orientación sexual. Hoy en día existen inclusive zonas del territorio colombiano en donde está prohibido la presencia de personas que tienen una orientación sexual distinta. De manera que eso hay que discutirlo de manera abierta, porque si no enfrentamos esos patrones culturales, religiosos, políticos, pues podemos transformar el Código Penal y convertirlo en el mejor Código Penal de protección de derechos de esta comunidad. Podemos desarrollar la mejor política pública y van a continuar ocurriendo estos hechos. Y para finalizar esto, aquí hay que trasladar también la discusión y la responsabilidad a la sociedad, y no pensar que es el gobierno de turno, y ahora pues el gobierno del presidente Petro, el que le ha fallado a los colombianos en la protección de esta comunidad, cuando, vuelvo y repito, esto está arraigado en nuestra cultura, esta persecución. Es un problema histórico.
Sí. hacia esta comunidad. Es un problema histórico, pero es una responsabilidad compartida, tanto del gobierno nacional, de los gobiernos locales, de la sociedad, de las instituciones. Aquí hay una responsabilidad compartida. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, y seguramente se nos quedan muchos temas en el tintero, pero queríamos traerles voces expertas en este tema para que nos explicaran de manera pedagógica lo que hay de fondo a raíz de este atroz transfeminicidio allí en Bello, Antioquia, que esperamos esclarezca pronto y que las autoridades den respuesta y capturen a los responsables. Gracias a nuestros invitados, a Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa. Marcela, gracias por acompañarnos. Gracias. También mil gracias a Viviana Vargas, abogada, defensora de derechos humanos. Y Viviana, también su visión fue muy importante para este debate. Gracias. Gracias también a Julián Andrés Gutiérrez, él es psicólogo, defensor de los derechos humanos. Su perspectiva también fue muy valiosa. Julián, por aquí siempre bienvenido. Gracias, John. El Día Nacional de la Memoria y en este caso la solidaridad con las víctimas, no olvidemos estos hechos, que nos hagan reflexionar como sociedad que está degradada. Así es, y también mil gracias, doctor Elmer Montaña, abogado penalista, por esa visión aguda como siempre. Gracias y bienvenido por aquí siempre. Gracias, yo, por la invitación y también por su paciencia, muy amable. Gracias, doctor Montaña, y a ustedes mil gracias por la sintonía, por siempre preferirnos. Esto fue La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias.